en el que el Señor nos permite encontrarnos temprano, por lo menos saludarnos un poquito, expresar nuestro afecto a nuestros amados hermanos y también el venir a su palabra. Hoy nuestro hermano Edwin estará llevándonos en la reflexión de este texto bíblico, así que adelante, hermano. Buenos días para todos, hermanos, un abrazo especial. Señor los bendiga. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor en Éxodo capítulo 28, continuando nuestros devocionales del libro de Éxodo. Hoy vamos a estar hablando acerca de la ley del oficio sacerdotal. Leo la palabra de Dios. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que seas mi sacerdote. A Aarón y a Nadab, a Abiud, a Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagas las vestiduras de Aarón, para consagrarles para que sean mis sacerdotes. Las vestiduras que harás son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá las hombreras que se junten a sus dos extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, como grabadura de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, le harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y a Aarón llevarán los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro finos, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra, una hilera de una piedra sárdica, una topacio y una carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres. Como grabadura de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenza de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral.
Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos y los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los extremos del pectoral en sus orillas, que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con sus cordones de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral el juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en su orla harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y una granada, en toda la orla del manto alrededor, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas de los hijos de Israel, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtenga gracia delante de Jehová. Y bordará una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnica. También le harás cinto, y le harás tiara, para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y le harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre los hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Este estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Bien, mis hermanos, tenemos una lectura bastante extensa acerca del sacerdocio instituido por Dios. Y como les decía, hemos puesto como título a esta reflexión la ley del oficio sacerdotal. Antes de la ley, a partir de este momento, después de la entrega de la ley,
Israel no tenía una ley ceremonial, puesto que estaba sujeto a esclavitud. Recuerden con los egipcios, la forma como ellos adoraban a Dios era la misma manera como lo hacían los pueblos paganos. Egipto era el modelo que Israel tenía en su esclavitud, el único modelo que conocía. Y es por eso que vemos al pueblo de Israel, mientras Moisés está arriba en la montaña recibiendo la ley, adorando a un becerro. La entrega de la ley era algo nuevo para ellos, debía tener un significado importantísimo para este pueblo, porque eso establecería una ceremonia completamente distinta a la que ellos conocieron mientras eran esclavos. A través de esta ley se establece entonces la forma como el pueblo entraría en relación con Dios de sus padres, con el Dios de Israel. Y esta relación se establece a través de un pacto, en este caso el pacto conocido como el pacto mosaico. Cada mandamiento, cada precepto que Dios establece en este pacto tiene un propósito, tiene una razón de ser. Y Israel debía entender ese propósito. El objetivo de esa ley debía quedar claro. Y para nosotros hoy, mis hermanos, será comprender el propósito de la ley que regulaba el oficio sacerdotal y cómo la institución de este oficio era necesario para que el pueblo entrara en una relación con Dios. Ahora, permítame entonces presentar esto a través de 3 encabezados. La ley, como decía al principio, la ley acerca de los sacerdotes. Vamos a ver entonces el primer encabezado, es el llamado al oficio. Vamos a ver el llamado al oficio, la naturaleza del oficio sacerdotal y la ordenación del oficio sacerdotal. Empecemos entonces con el llamado al oficio. Lo primero que nos menciona la ley es que el sacerdote debía ser escogido directamente por Dios. Dice Éxodo 28:1, dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a tu hijo consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. La palabra de Dios rechaza por completo entonces la autoproclamación sacerdotal. En Hebreos 5:14 nos dice: y nadie tomará para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Recuerde que Israel se divide en 12 tribus y de ellas se elige una sola tribu para desarrollar o para desempeñar el oficio de sacerdotes dentro del pueblo de Israel. Aarón y Moisés pertenecían a este linaje, al linaje de, mejor dicho, a la tribu de Leví, y ninguna de las otras tribus por fuera de la tribu de Leví podía ejercer ese oficio, porque estarían obrando en contra de la ley de Jehová. De manera que Dios es quien elige el oficio sacerdotal. Asimismo, Dios es quien elige el gran y sumo sacerdote de los creyentes, al Señor Jesucristo. Él fue quien estableció, o el que eligió a nuestro Señor, así como también es quien elige los sacerdotes o los guías espirituales de las congregaciones en este tiempo. Él es quien da el don para este oficio. Ahora veamos entonces la naturaleza del oficio. La naturaleza del oficio. La ley también establece la naturaleza del oficio y lo tipifica como un oficio santo. Es decir, que el oficio sacerdotal tenía como naturaleza ser un oficio santo, santificado para Dios. El mandato dado a Israel señalaba que los sacerdotes debían diferenciarse del pueblo, y uno de los elementos insignias era su vestidura. Éxodo 28:2 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras de los sacerdotes se caracterizaban por ser sagradas, es decir, apartada para una labor específica. Los elementos escogidos para el diseño
del vestido sacerdotal eran los mismos elementos que se escogieron para el diseño del tabernáculo. Estos elementos reflejaban el carácter santo del tabernáculo, resaltando la misma idea sobre la vestimenta de los sacerdotes. De manera que el área donde estaba el atrio era un terreno santo, aquellas asignaciones para servir dentro de esa área también debían ser santos. Éxodo 28:5, tomarás oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Estos eran elementos propios del tabernáculo que simbolizaban elementos particulares característicos de la adoración y de la santidad, apartados para el servicio a Dios. La segunda característica que refleja el carácter santo es la lámina de oro fino que iba en la mitra, o sea, en la cabeza del sacerdote se debía poner una lámina, como dice Éxodo 28:36, dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella con grabadura de sello santidad a Jehová. El vestido también refleja la naturaleza del oficio, que no era otro sino interceder en favor del pueblo. Entonces el otro carácter de este oficio es una labor de intercesión. Recordemos, hermanos, que de los tres oficios establecidos en el Antiguo Testamento, el oficio sacerdotal, el oficio profético, el oficio de rey y el sacerdote, es este último el que era quien intercedía en favor del pueblo. O sea, este cumplía la labor de presentarse a Dios en favor del pueblo. Y de hecho, el efod, uno de los elementos de la vestidura, que era una de las piezas de la vestimenta, contenía 12 piedras con los nombres de las tribus de Israel, como un recordatorio de que Aarón servía a Dios como sumo sacerdote, no en su propio favor, sino en favor de todos los israelitas. Y por último, quiero señalar que todo lo anterior, la minucia de los detalles, digamos, que vimos en la lectura de cómo se debía diseñar el vestido de los sacerdotes, la elección de los sastres, incluso los engastes, los detalles de los engastes, cómo se debía poner cada elemento de oro, y las medidas incluso que presenta la ley. Y bueno, y otros elementos más que por tiempo no podríamos mencionar, resaltan la dignidad, la belleza de aquellos sacerdotes que portaban esta vestidura. Y esto nos permite entonces concluir y nos lleva entonces digamos, al propósito de esta ley, que no era más que tipificar el oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice Hebreo, en la mediación de nuestro Señor Jesucristo dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, intercede en favor de nosotros, tal como lo hacía el sacerdote en favor del pueblo. Y en segundo lugar, este es un oficio santo y sublime, tal como lo expresa el libro de Hebreos 7:26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Entonces, hasta aquí, mis hermanos, tenemos que la ley establece del oficio sacerdotal que debe ser elegido, en este caso, por Dios, directamente por Dios. Y lo segundo es la naturaleza santa del oficio, el carácter mediador de ese oficio y la honra que debía obtener este oficio, lo que pretendía mostrar la ley. Y finalmente está la ordenación del oficio. El texto lo menciona, dice que este oficio debe ser consagrado a Jehová.
el oficio de sacerdote debía ser reconocido de una manera solemne por todo el pueblo y se debía tener en cuenta 3 pasos: la unción, la consagración y la santificación. Este tema, este punto, digamos, se va a tratar en el capítulo 28. Así que no vamos a entrar aquí, no vamos a entrar a considerar este punto, porque nuestro hermano Andrés, Dios mediante, nos estará explicando cómo es la ordenación de un oficial para este cargo sacerdotal. La palabra de Dios dice: y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, versículo 41, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Bien, mis hermanos, aquí finalizamos nuestro devocional. Muchas gracias, Edwin. Gracias por explicarnos estos textos que son bastante complejos, no solamente en su lectura, como tú muy bien decías, sino también en tratar de aplicarlos a nuestra vida. Yo creo que ese detalle del que tú estás hablando, esa manera en que Dios exigía y demandaba cada particularidad del sacerdocio, no solamente del templo, sino ahora también de su vestidura, habla mucho de la agudeza, se puede decir así, de nuestro Dios y sus exigencias. A veces nos relajamos en lo que hacemos, si servimos ya sea de directores de culto, si servimos incluso de servidores en la parte logística, o somos maestros, somos hombres dotados, tendemos a relajarnos, tendemos a hacer las cosas para el Señor ya como una rutina, como un hábito. Y una expresión que se ha repetido estos últimos capítulos, cuando Dios demanda algo o cuando Dios está ordenando hacer algo, Él dice que debe ser por obra primorosa. Y a mí esa expresión me causó mucha curiosidad, y hablaba de que Dios demandaba no solamente la fabricación o el diseño de algo, sino que debía haber todo empeño en que eso quedase supremamente bien, quedase primoroso, como dice el término. De manera que para todos los que de alguna manera estemos haciendo algo para la obra del Señor, que sea esa la característica principal, que lo hagamos bien porque Él lo demanda así, en forma hermosa, con la mayor dedicación posible. Sí, doctor, así es. Y de hecho, la elección de los astres, por decirlo así, no era dada a cualquier persona, no eran personas que Dios había dotado para esa labor. Por lo tanto, la asignación de las labores dentro de la iglesia no deben ser tomadas como efímeras, sino que se deben asignar a personas dotadas por el Señor para esa misma labor. No cualquiera puede. Y de hecho me viene a la mente entonces que cuántas veces de pronto hay dones en medio de nuestras congregaciones locales y no son usados. O sea, a veces toca a un hermano que no tiene las habilidades necesarias a hacer algo porque él tiene la disposición pero no tiene el talento, y los que tienen el talento no tienen la disposición. Pero el Señor llamaba de medio de su pueblo a los que sabían. Entonces creo que también es bueno, así como tú lo presentas, reflexionar en eso. En medio de nosotros pueden haber muchos que saben tantas cosas pero que no la ponen a la disposición del servicio de la iglesia o del reino del Señor. Así es, pastor. Muchas gracias. No sé si alguno quiere compartir algo más, decir algo más. Adelante. Sí, bueno, y también me parece que estos pasajes son buenos para meditar también en el oficio de Cristo como sumo sacerdote, ¿no? Quizás, bueno, ya lo damos por sentado porque lo hemos estudiado, pero estos textos nos muestran como el tipo que nos permite entender también a Cristo, el antitipo, y cómo todos esos detalles representaban pues el oficio que actualmente cumple nuestro Señor. Sí, así es, Moisés, sin duda. Y que esa sentencia del autor a los hebreos son por más
precioso que sea toda la exigencia que se presenta, al final eran débiles hombres, pero Sí. nuestro Señor Jesucristo sí fue el perfecto en todo, ¿no? Sí. Muchas Así gracias, es. hermano. Gracias, Moisés. Bueno, Edwin, cuando tú desees. Oramos, ok. Sí. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra bendita, Señor, palabra santa, por permitirnos, Señor, meditar en este tiempo, en estos momentos, Señor, en estos asuntos, Señor, que tú revelaste en el Antiguo Testamento, Señor, y que sabemos tenían un propósito mayor, de poder apreciar la obra de nuestro Señor Jesucristo, Señor, de poder reconocer la importancia de la adoración dentro de la congregación que tú has elegido para rendirte alabanza, gloria a ti, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de estas cosas, Señor, y ponerlas en práctica en nuestras vidas, Señor. Guía a cada uno de mis hermanos en este día, Señor. Cada cosa que hagamos, digamos, sea para tu honra y tu gloria, que te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.